Le damos a Alejandra por lo que el Señor ha hecho y por ende, por fe, seguirá haciendo. Buenos días. Ay, la verdad es que es un honor para mí estar aquí. Realmente nunca había compartido mi testimonio en un lugar con tantas personas. Y las que ya han escuchado mi testimonio, porque el Señor me ha dado la oportunidad de compartirlo en algún capítulo de Damas, yo siempre empiezo diciendo que no entiendo por qué el Señor me para a mí al frente de todas ustedes a decirles lo que Él ha hecho en mí. Si yo soy una niña y ustedes me podrían contar millones de cosas más, pero yo le hice una promesa al Señor un día. Le dije que yo iba a servirle en donde Él me mandara. Entonces, si Él me ha puesto aquí, para mí es un placer. Para empezar mi testimonio, lo que Jesús ha hecho en mi vida, yo les tengo que contar de dónde vengo. Yo vengo de una familia normal, conformada por un papá y una mamá. Dos personas que se casaron enamoradas y tuvieron a una bebé, a mi hermana mayor. Mi hermana estaba solita, entonces empieza a pedir una hermanita, ¿verdad? Quiero una hermanita, quiero una hermanita. Y mis papás le hicieron el favor y nací yo. Miren, al principio ella estaba emocionada porque iba a tener una hermanita, pero cuando la hermanita era muy tremenda, muy juguetona, ya no la quería, ¿verdad? La quería regresar. Pero ni modo, yo ya estaba ahí. Mis papás, algo que yo he aprendido es que lo que empieza en desorden y bajo desobediencia no termina bien. Mis papás se casaron al principio estando enamorados, pero porque mi mamá ya estaba embarazada. Entonces su matrimonio no fue exitoso. Mis papás empezaron a tener problemas porque mi papá era alcohólico y mi mamá era una persona de un carácter bien sumiso. Entonces no era una buena combinación. Después de 8 años de matrimonio, mis papás se divorcian. Cuando a mí me dicen que se van a separar, yo tenía 4 años y yo realmente no entendía, ni siquiera sabía qué era la palabra divorcio. Pero sí me di cuenta que las cosas en mi casa empezaron a cambiar. Mi papá ya no llegaba todos los días, mi papá solo lo veía los fines de semana y para mí era un cambio bien grande porque yo siempre fui muy apegada a mi papá. Con mi mamá no tenía mucha relación porque mi mamá proviene de una familia de 12 hijos, entonces yo creo que era muy difícil darles amor a cada uno, entonces ella no estaba acostumbrada a recibir amor, por ende a ella le costaba darlo. Mi papá, al contrario, es una persona muy cariñosa. Entonces, él es el que él se sentaba en el suelo a jugar a Barbies conmigo. Entonces, yo tenía papitis y la tengo todavía. Eh, Cuando mis papás se divorcian, hay otro factor muy importante. Mi mamá estaba embarazada. Mi mamá estaba embarazada de otra persona. Y obviamente eso no se lo dicen a una niña de 4 años. Me acuerdo que a mi mamá le empezó a crecer la panza y yo le dije, mami, ¿a vos qué te pasa? ¿Por qué te crece? Y me dijo, fíjate que un día me estaba comiendo una sandía, entonces me tragué una semillita y ahora tengo una sandía en la panza. Yo estaba chiquita, tenía 4 años, inocente, y le creí. Miren, yo hasta el kinder le fui a decir a la maestra, ay, fíjese que a mi mamá le pasó esto y todo. A los 9 meses sale la sandía y no era una sandía, era un bebé. Para mí fue una sorpresa tener un hermanito menor, porque yo estaba acostumbrada a ser la pequeña. Pero cuando nace mi hermanito, algo pasa en mi casa. Toda la atención se centra en el bebé. Todo el poco cariño que yo recibía de mi mamá, me lo quitan para dárselo al bebé. Para mí fue bastante difícil porque estaba acostumbrada a ser el centro de atención y luego yo ya no lo era. Me acuerdo que fue una etapa bien difícil porque llegué a un punto en el que yo dormía con mi mamá. Entonces, como ya no cabíamos los dos, el bebé y yo, a mí me sacó, vea, me mandó para otro cuarto. A mí me daba miedo dormir sola. Fui a buscar que mi hermana me dejara dormir con ella, pero tampoco quiso. Entonces, yo lo que hacía era que me acostaba en mi cuarto, pero en la madrugada yo me iba a meter a la cama de mi mamá. Un día ella se enojó y empezó a echarle llave y yo ya no podía entrar. Miren, yo me ponía a llorar en la noche porque me daba miedo. Me acuerdo que cuando yo iba a visitar a mi papá, él vivía con sus papás, es decir, mis abuelos. Me acuerdo que yo ahí era la reina. Ahí yo llegaba y todos estaban felices porque yo llegaba. Yo decía, hoy quiero cenar pizza, ah, pues cenábamos pizza. Entonces a mí me gustaba esa atención.
Un día cuando yo tengo 7 años, decido irme de mi casa. Yo decido decirle a mi papá, ¿sabes qué? Yo ya no quiero regresar a esa casa en donde no me quieren, yo me quiero quedar a vivir acá contigo. Creo que en ese momento lo que yo buscaba era la atención de mi mamá, que ella se diera cuenta que yo la necesitaba, y el plan no me salió como yo lo quería. Cuando mi papá le llama a mi mamá y le dice la niña que ya no quiere vivir contigo, mi mamá le dijo, ok, entonces yo le hago las maletas y las venís a traer. En ese momento yo les puedo decir que a mí mi mamá me rompió el corazón, porque yo no entendía por qué ella no me buscaba, porque ella ni siquiera me preguntó por qué me iba. A los 7 años yo también firmo el divorcio con mi mamá, por decirlo así. Yo no la volví a ver, no volví a saber nada de ella, no la volví a necesitar, según yo. Pero cuando me mudo con mi papá, al principio era bien bonito, ¿verdad? Tenía tele nueva, cama nueva, ropa nueva, juguetes nuevos, y a mí me gustaba, era una niña. Pero a mis 7 años yo entré en una etapa de depresión, una etapa en la que yo lloraba cada noche, y cada noche le hacía las mismas preguntas a mi papá. ¿Por qué mi mamá no me quiere? ¿Por qué ella no me busca? Porque si acabo de cumplir años, ella no vino a dejarme un regalo. Yo le agradezco al Señor porque desde ese momento Él tenía todo planeado, y a mí Él me dio un papá de esos que merecen premio de verdad. Mi papá nunca me habló mal de mi mamá, al contrario, Él trataba de que yo no pensara en eso. Me acuerdo que cuando yo le decía que por qué mi mamá no me quería, mi papá me decía, si vos sentís que te hace falta algo, yo me voy a esforzar el doble para dártelo, ya sean cosas materiales o sea cariño. Y así lo hizo. Yo empecé a crecer sin mi mamá y era una etapa bien difícil porque habían cosas que los papás no saben. A mi papá le tocó aprender a peinarme, a plancharme el uniforme, cosas que realmente él no estaba acostumbrado, pero por amor él lo hizo. Cuando yo entro al colegio, era un mundo distinto, porque mi colegio era religioso y solamente de niñas. Y las que han estudiado en colegios así sabrán que es una experiencia bastante divertida. Me acuerdo que en ese colegio yo empecé a sobresalir porque a mí me gustaba salir bien, a mí me gustaba sacarme dieces para que la gente me elogiara. A mí me gustaba ser la presidenta del grado. Yo les pagaba a mis compañeritas para que me escogieran. Yo les decía, si ustedes votan por mí, yo les compro las pupusas el otro recreo. Y lo hacían. Entonces yo feliz, ¿verdad? Me acuerdo que en el colegio yo empecé a sobresalir en eso. También era que habían bailes. Miren, yo bailé de todo, desde el sombrero azul hasta la de la Shakira. ¿Por qué? Porque a mí me gustaba esa atención. Si era de bailar, yo bailaba. Si era de cantar, yo cantaba. Si era de recitar un poema, aunque no pudiera, yo lo hacía, porque me gustaba esa atención. Me acuerdo que la etapa de depresión, hubo un momento en el que ya no la podíamos controlar, porque a una niña de 7 años que pase todas las madrugadas llorando, obviamente se le empieza a notar. Mi cara se veía tan fea porque tenía unas ojeras horribles. En el colegio yo ya no rendía igual, yo ya no podía estudiar de la misma manera. Entonces mi papá busca ayuda profesional, me llevan a donde un psicólogo, y yo les puedo decir, a mí me gustaba ir porque quedaba por donde está el mundo feliz. Entonces ahí hay un Pops. Entonces antes de ir allá me pasaban comprando un sorbete. Entonces a mí me gustaba. Me acuerdo que realmente no sé si me ayudó mucho porque yo ni le ponía atención al señor, era un viejito que se le pegaban los labios y yo siempre decía, ¿por qué se le pegan? Pero yo tenía que ir porque tenía que tener ayuda, ¿verdad? Me acuerdo que después de esta etapa, que duró alrededor de un año, viene otra etapa muy difícil, que es la ansiedad. En una etapa en la que yo necesitaba hacer algo porque si no yo me ponía triste o me ponía a llorar. Me acuerdo que mi papá lo que hizo fue meterme en todos los grupos y equipos que se le puedan ocurrir. Yo jugué fútbol, jugué básquet, badminton, voleibol, gimnasia artística, gimnasia rítmica, de todo hice. Pero yo no era una persona perseverante, entonces duraba 6 meses en cada cosa. Como yo vivía con mis abuelitos, y como los abuelitos son muy consentidoras, y las que son abuelitas ya me van a entender, me acuerdo que ellos encontraron una manera para hacerme sentir tranquila a mí, y era que me daban de comer. Miren, yo cuando estaba chiquita era bien delgadita, luego no sé qué me pasó. Miren, yo decía, hoy quiero 3 pupusas, y ellas me las daban, para decirles que mi abuelito, él fue a clases de cocina para prepararme platillos que a mí me gustaran.
Entonces, como que era pavito de engorde, a mí me empezaron a dar comida y comida y comida. Y esto trajo consecuencias. Entonces yo dejé de ser la niña delgadita y empecé a engordar y a engordar y a engordar. Lo difícil fue que fue en la etapa del desarrollo. Entonces yo veía que mis compañeras empezaban a echar cuerpo y yo sigo esperando. Porque miren, yo de verdad, yo solo era bien gordita. Entonces eso me atacó bastante la autoestima. Yo empecé a pensar que nunca nadie me iba a poder querer a mí si ni mi propia mamá me había querido. Fue bien difícil crecer sin mi mamá, más que todo en esas cosas que tu mamá te enseña. Digamos, en las fiestas de 15 años, mis vestidos eran los más largos y los tacones los más feos, porque mi papá los escogía. Para mí, la palabra niño, muchacho, novio, eso no existía. Eso era pecado, porque mi papá me lo había metido tanto en la cabeza, porque él nunca había podido hablar conmigo de esos temas. Me acuerdo que era bien difícil en el colegio, porque en las intramuras y todas esas cosas que se inventan en los colegios, me acuerdo que estaban todas las mamás. Pónganle que ese año nos habían tocado tacos. Entonces estaban todas las mamás. Venga, lleve los tacos, llévelos. Y mi papá era el único hombre ahí. Llévelos, llévelos. Todas las mamás y todas mis profesoras quedaban enamoradas de mi papá, porque decían, ay, qué buen hombre, qué cumplido. Más no sabían que ni modo, ¿verdad? Si no tenía mamá. Me acuerdo que para mí esto de mi mamá al principio fue difícil y yo sufrí bastante, pero después, cuando fui creciendo, yo me fui metiendo en la cabeza que yo no la necesitaba. Yo creía que no necesitaba a mi mamá. Llegué a un punto en el que yo odiaba a mi mamá. A mí no me podían decir mi segundo apellido porque a mí me molestaba. Me molestaba saber que la persona que todos dicen que es la que te va a amar siempre, que te va a cuidar, que va a estar contigo en los peores momentos, a mí me había dejado. Durante 11 años yo vi a mi mamá 4 veces para sacar la visa, para irme de viaje, para renovar la visa y el pasaporte. Era como mi abogado. Le llamaban para la firma, nada más. Nunca tuve una conversación con ella. De esas veces que les digo que la vi, solamente la veía y yo me escondía atrás de mi papá porque no la quería ver. Yo estaba enojada, estaba muy dolida con ella. Me acuerdo que el día de mi graduación yo pensé que ella iba a llegar, pero no llegó. Y ese día yo decidí que yo ya ni siquiera iba a pensar en ella. Yo hacía bromas muy pesadas acerca de mi mamá. Me acuerdo que estaban mis amigas y yo les decía, en mayo les decía, vaya niñas, vamos a hacer una fiesta para el Día de la Madre. Nada, mentira, si yo no tengo mamá. Mis compañeras al principio se quedaban como, ¿nos reímos o no nos reímos? Después yo hacía como que no me importaba y se reían. Para mí se me hizo algo llevadero, por decirlo así. Yo de verdad pensé que me iba a tocar vivir mi vida sin ella. Cuando me voy a graduar del colegio, en mi último año de promoción, estaba nerviosa porque no sabía qué iba a hacer. Y como les dije, yo crecí en un colegio religioso. En uno de esos colegios en donde te dicen que Dios está en una nube, sentado ahí arriba, y que si te portas bien, Él te va a dar un premio. Y si te portas mal, pues te vas a quemar en el infierno. A mí me daba miedo Dios. O sea, yo me acuerdo que yo le tenía en un libro y yo sabía que Él estaba ahí, pero realmente yo no lo conocía. Jesús para mí era el barbudito que salía en las fotos, pero realmente yo ni siquiera lo conocía. Me acuerdo que en mi último retiro del colegio, de esos retiros en los que siempre dicen, abrace a la compañera que usted ofendió algún día, y a mí me caía mal. Me acuerdo que en un momento de oración el Señor se manifiesta y pasan cosas sobrenaturales. Mi mejor amiga empieza a hablar en lenguas. Miren, a mí nunca me habían enseñado eso. Yo me asusté. Yo dije, uy, no, este no es el Dios que está en mi libro. Ese no es el Dios que a mí me han enseñado. Entonces para mí fue bien difícil porque yo le tenía aún más miedo a ese Dios sobrenatural. Me acuerdo que ese día yo dije, ok, yo me gradúo y a mí se me olvida este Dios porque la verdad es que a mí esto no me gusta. Más que mi familia nunca fue alguien como religiosa, así de ir a la iglesia, no había problema. Cuando uno se va a graduar del colegio y vas a entrar a la universidad, toda la gente te dice, mira, ahí te van a enseñar esto, te van a ofrecer esto, te van a dar esto, y si vos caes, la regaste. Miren, yo les puedo decir que yo pensé que en mi primer ciclo de universidad yo me iba a hacer alcohólica, drogadicta y hasta embarazada iba a salir. Yo tenía tanto miedo porque había estado en mi cajita de cristal durante 13 años y llegar a un mundo desconocido a mí me daba miedo. Gracias a Dios ya voy en tercer año y estoy bien, no pasó nada. Y
Cuando yo entro a la universidad, me acuerdo que a mí mi papá me había dicho, el día que vos entres a la universidad, te doy la llave de tu carro y ahí vos qué haces. Tercer año, y yo sigo esperando el carro, porque el primer día de universidad, mi papá me dijo, va, aquí hay una moneda de 25 centavos y ahí en la esquina pasa el bus. Miren, yo me perdí en esos buses tantas veces, yo no entendía que era un bus, yo no había conocido ese mundo. Luego me tuve que ir acostumbrando y se me abrió una puerta de libertad a mí. Me acuerdo que efectivamente en la universidad me empezaron a ofrecer cosas nuevas y siempre fui bastante reservada y no me gustaba quizás aceptar esas cosas. Lo que sí me gustaba era bailar. Entonces a mí me empezaron a invitar a salir a bailar. Empezamos con, papi, fíjate que el sábado cumpleaños fulanita, entonces me han invitado. Vaya, está bien. Y de repente, todos los fines de semana había un cumpleaños. Yo no sé por qué, pero habían cumpleaños y yo tenía que ir. Entonces mi papá solo me daba el dinero y yo conseguía ride, vea, quien me lleve y quien me traiga. No había problema. Y como nunca había sido una niña de problemas, mi papá confiaba en mí. Me acuerdo que así empecé a salir y empiezo a asistir a discotecas, empiezo a asistir a lugares en los que a mi edad yo no tenía por qué estar ahí, pero no había ningún problema porque como yo era la niña buena que no hacía nada, no pasaba nada. Me acuerdo que a mí mis amigas me molestaban porque yo soy bastante, ahorita me ven bien formalita, pero yo soy bien hablantina y bien extrovertida. Entonces mis amigas necesitaban tomar para quitarse la pena, pero yo no. A mí me daban una Coca-Cola y yo ya andaba ahí brincando por todos lados. Entonces nunca quise conocer esos vicios porque sabía además que uno de esos vicios había destruido mi hogar. De repente esto se me empieza a hacer costumbre y cada fin de semana yo hago lo mismo. Salgo a bailar, llego tarde a mi casa, me meto en un mundo en el que me rodeaba de cosas que no eran buenas. Aunque yo no hiciera nada malo, estar cerca de esas cosas no te hace nada bien. Yo perdí el rumbo de mi vida, yo perdí lo que yo quería hacer. Me acuerdo que yo estudiaba mi carrera por estudiarla, porque mi papá me iba a pedir un título en 5 años y yo tenía que responderle, pero realmente yo no era feliz. Me acuerdo que un día yo me cansé de todo esto y me senté en la cama y le dije, mira Dios, si vos de verdad existís, llévame a un lugar en donde yo te pueda conocer. Aunque no era la manera de hablarle al Señor, Él igual me escuchó y me envió a una iglesia, a un grupo de jóvenes. A mí me gustaba ir porque había niños bien guapos, les voy a ser sincera. Entonces yo iba cada semana porque iba a conocer niños guapos, pero realmente lo que me decían de Dios me entraba aquí y me salía acá. Hubo un momento en el que la verdad es que ya ni iba, solo decía que iba para la iglesia, pero me iba a otro lado y me aburrí. Me volví a sentar y le dije, no Señor, de verdad, yo quiero tener algo por qué levantarme cada día. Yo quiero tener un sueño, quiero algo, quiero metas. Por favor, llévame a un lugar a donde yo me pueda sentir bien. Así es como el Señor me trajo a mi fraternidad. Me acuerdo que a mí me invitó un muchacho bien coqueto, y yo dije, no, a saber a dónde me va a llevar. Me dijo, te voy a llevar un desayuno y es gratis, me dijo. Desayuno. A mí los muchachos me invitaban a cenar, al cine, a almorzar, pero un desayuno no. ¿Y gratis? Me dijo, es en Los Cebollines. Y yo dije, vaya, está bien. Suena bien, ¿verdad? La comida. Fuimos y cuando íbamos en el carro, me dice, te voy a llevar a Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio completo. Y dije, wow, ¿verdad? Saber qué es eso. Llego y el capítulo de jóvenes era nuevo. Habían 4 pelones. Y yo dije, y esta es la gran fraternidad internacional, porque en mi vida yo nunca había escuchado de fraternidad. Quizás había visto el programa, pero nada más. Me acuerdo que yo me senté con una actitud bastante arrogante y se paró una joven al frente. En ese momento yo tenía 18 años y ella tenía 19. Ella empezó a contar su testimonio y miren, yo empecé a llorar y a llorar y a llorar. Yo soy bien chillona, pero y a llorar y a llorar. Pero de lástima, porque a la pobrecita la habían intentado violar, la habían drogado, el alcohol, la familia, no sé qué. Y yo dije, qué vergüenza. Y yo llorando porque mi mamá no me quiere. Miren, de verdad que yo no entendía cómo alguien que había sufrido tanto a su corta edad podía estar parada al frente hablando de un Jesús maravilloso, alguien que le había cambiado la vida. Ella se veía enamorada, pero yo no entendía por qué. Entonces, por curiosa, o en buen salvadoreño, por meque, yo me quedé. Quería ver qué pasaba con esos jóvenes, por qué se paraban ahí y hablaban así de ese tal Jesús, si yo lo había conocido y no me había parecido la gran cosa. Empecé a asistir cada sábado.
cada sábado, cada sábado. Y cuando uno tiene un corazón vacío, el Señor empieza a llenar poco a poco. Como que fueran hoyitos, Él te los empieza a llenar. Y me acuerdo que cada sábado yo aprendía algo. En mi grupo de WhatsApp de mis amigas del colegio, yo llegaba cada sábado y les escribía: niñas, hoy aprendí que Dios te regala los amigos para que sean ángeles en tu vida. Y así, ¿verdad? Bonito. Mis amigas me ponían: la predicadora, el Espíritu Santo está hablando, está cayendo la bendición. Miren, se burlaban de mí como ustedes no tienen una idea. Pero yo me había burlado de ellas en el colegio, así que lo aguanté. Les empecé a invitar y no querían. Miren, yo invitaba a todo el que podía porque a mí el Señor me empezaba a llenar el corazón de amor. Me acuerdo que yo llegaba donde mi papá y le decía: papi, fíjate que ahora aprendí que te tengo que agradecer, así que gracias porque en la refri hay comida, porque nunca me ha faltado que comer. Y mi papá me decía: mira, si dinero querés, decime, o sea, ¿para qué? O sea, no me estés dando paja. Y yo le decía: no, de verdad te lo estoy diciendo, pero si me quieres dar no hay problema. Miren, yo empecé a llevar como una doble vida. Yo iba el viernes en la noche a bailar, pero el sábado tempranito yo estaba en el capítulo. Cansada, pero yo ahí estaba, porque yo decía: no, yo voy a cumplir. Cuando fui a mi primer Sahel, a mí me cambió la vida. ¿Por qué? Porque en ese Sahel por fin pude conocer a ese Dios sobrenatural, a ese Dios que sana, a ese Dios de milagros, a ese Dios que usa personas para hablarte. Oraron por mí y lo primero que me dicen cuando alguien ora por mí es esto: estoy viendo que te estás esforzando por conocerme, pero si querés que yo entre en tu corazón, tenés que sacar todo odio y rencor. Así que anda, busca a tu mamá y pedile perdón. 11 años habían pasado desde que yo no hablaba con mi mamá. Y ahora que yo intentaba encaminarme, viene y me dice que la tengo que buscar y todavía pedirle perdón. ¿Y yo por qué? Si yo soy la niña, yo soy la pobrecita, yo soy la que lastimaron. Vine yo y me hice la de los panes. Empecé a servir en mi capítulo, pero a mí se me olvidó que me habían mandado a pedir perdón. Seguí sirviendo y me entregaron la caja del capítulo. Yo estudio mercadeo y yo odio los números. A mí no me gustan. Yo pensaba que no tenía tantas matemáticas y contabilidades. Me engañé yo sola. Pero a mí me encanta el dinero. A mí me gusta administrar mi dinero. A mí me gusta tener un control del dinero. Entonces, cuando a mí me entregan la caja del capítulo, yo dije: voy a manejar dinero que no es mío, sino es de Dios. Me gusta. Empecé a meterme más de lleno. Ya no salía todos los sábados. Ya era como un viernes sí, un viernes no. De repente ya no tenía necesidad de salir. Cuando llega mi segundo Sahel, vuelven a orar por mí. Y yo dije: esta vez Dios me va a poner una estrellita porque me he portado bien. Me dijo: se te olvidó lo que te dije, ¿verdad? Anda, busca a tu mamá y pedile perdón. En serio. Bueno, dije: está bien, me voy a preparar, voy a sanar. De aquí a unos 4 años tal vez ya la perdoné. ¿Cuáles 4 años? Fueron 2 meses. Me acuerdo que mi coordinador me dijo: quiero que empeces a dar tu testimonio, entonces escribilo. Y yo: está bien. En una de las hojitas de peticiones que nosotros llenamos en los capítulos, yo le pedí al Señor que una noche Él me acompañara a escribir mi testimonio. Y Él así lo hizo. Pero cuando yo empecé a escribir mi testimonio y empecé a hablar de mi mamá, que yo la odiaba, a mí se me olvidó todo. Todo. Ni siquiera me acordaba cuál era mi color favorito. Y entendí que yo no me podía parar enfrente de nadie a decirles que Jesús era bueno si realmente yo tenía odio en mi corazón todavía. Al día siguiente yo fui al trabajo de mi mamá. Me senté afuera del edificio de su trabajo 2 horas. 2 horas en las que el enemigo me pasó diciendo: andate, andate, porque le vas a pedir perdón. No es tu culpa. Vos sos a la que le tienen que pedir perdón. Pero Jesús estaba ahí y Jesús es mucho más fuerte. Entonces yo me quedé. Esperé a mi mamá y cuando salió la invité por un café. Yo había trabajado esas vacaciones, entonces yo tenía dinero. Le dije: pida lo que usted quiera, le dije. Mire, parecíamos 2 amigas, no sé si a ustedes les ha pasado, de esas amigas que tienen años de no ver. Entonces uno se sienta a echarse el cafecito y empieza: te pintaste el pelo, ¿verdad? Sí, yo te veo más delgada, sí, ¿verdad? Y el trabajo, bien. Solo me faltó preguntarle: ¿y los niños? Así, de verdad, o sea, como que si ella fuera alguien extraña a mí.
Cuando ella me pregunta, ¿por qué me buscaste? ¿Por qué después de 11 años quisiste saber de mí? Yo dije, este es mi momento, ahorita le tengo que decir todo. No fui muy sutil en ese momento porque quizás la adrenalina o la emoción, yo no sé. Y yo le dije, ¿sabes por qué te busqué? Porque tengo que escribir mi testimonio y yo no lo puedo escribir aún. ¿Por qué? Me dijo. Porque te odio. Así se lo dije. Porque te odio. Porque durante 11 años yo estuve pensando que era mi culpa que tú no estuvieras. Durante 11 años yo me pregunté qué estaba mal en mí, si yo no era muy bonita o muy inteligente, o qué me faltaba a mí para que mi propia mamá no me quisiera. Te odio porque cada cumpleaños yo soplaba las velitas esperando que tú llegaras y nunca llegaste. Cada Navidad yo en mi carta santa solo le pedía un regalo tuyo y nunca apareció. Le dije todas las cosas por las que yo la odiaba. Me acuerdo que ella empezó a llorar y yo me sentí mal porque yo tampoco me gustaba lastimar a alguien. Me acuerdo que cuando yo terminé de hablar, ella levantó el rostro y lo único que me dijo fue, ¿sabes por qué yo no te busqué? ¿Sabes por qué nunca te llamé? Porque yo te amaba tanto que yo prefería que fueras feliz sin mí. Que si tu papá te podía comprar mejores cosas, te las comprara él. Que si él te podía pagar un mejor colegio, te lo pagara él. En ese momento yo me enojé tanto porque yo dije, ¿por qué ella tomó una decisión por mí? Porque ella decidió mejor alejarse. Yo les digo, yo hubiera cambiado mis juguetes, mi ropa, el colegio, cualquier cosa por tener a mi mamá conmigo. Porque cuando yo estuviera enferma, mi mamá llegara con una sopa de pollo, como toda la gente decía que su mamá lo hacía. El Señor ha sido tan bueno en mi vida que Él me hizo perdonarla. Él me hizo quitarme ese rencor. Y cuando yo la perdoné, les prometo que a mí se me quitó una carga tan grande de mi espalda. A mi corta edad yo tenía tanto odio en mi corazón. Me acuerdo de que desde ese día empecé a tener una relación con mi mamá. Y era bien raro porque no nos conocíamos. Ella no sabía mi comida favorita, no sabía mis cosas. Y yo tampoco sabía las de ella. Yo me empecé a meter de lleno en esta organización porque aquí encontré una familia que yo no tenía. En mi capítulo empecé a dar testimonio y al tiempo a mí me dieron un capítulo. Me dijeron, vas a ser coordinadora de jóvenes. Yo no tenía dinero, yo no tenía lugar, yo no sabía ni cómo le iba a poner al capítulo, de verdad. Pero el Señor, Él es quien te escoge. No es cuando tú quieras, no es cuando te sientas lista. Si fuera por mí, yo seguiría perdonando a mi mamá, llevaría apenas 2 años, me faltan otros 2. Pero el Señor tiene un plan perfecto para cada una de ustedes, así como lo hizo conmigo. Y cuando yo sentía que yo no podía o que yo no estaba lista, el Señor a mí me dio esa responsabilidad. Mi capítulo ya tiene 1 año y créanme que yo me siento como la mamá de los pollitos ahí, porque me toca ver que estén bien, que cada uno se sienta bien, que conozcan a ese Jesús que yo conocí. Yo les puedo decir, hoy por hoy, yo soy una de las jóvenes más felices de la tierra porque el Señor renovó mi vida, renovó mi corazón y poco a poco va a ir cambiando a mi familia. Saben que en mi casa nadie asiste a fraternidad. Yo los he invitado a todos y han probado, pero el enemigo aún sigue atacando bastante mi hogar. Entonces nadie asiste a fraternidad conmigo. Es difícil, pero el Señor un día me dio una promesa. Me dijo que en mi casa le iba a servir, que todos en mi familia íbamos a estar aquí sirviéndole. Y yo por eso sirvo. Yo cada vez que voy a dar testimonio, cada vez que me inviten, no importa dónde sea, yo voy, porque sé que mi servicio va a ser de bendición no solo en mi vida, sino en la de mi familia. Les quiero compartir algo bien especial que a mí me pasó. Yo en las hojitas de peticiones, yo le había puesto al Señor que yo quería celebrar mi aniversario con Él, porque el 7 de junio yo cumplo 2 años en fraternidad. Miren qué bonito regalo me dio. Estar aquí parada para mí es un gran regalo, es un gran honor. De verdad les digo que es un placer estar aquí y decirles que Jesús es bueno, que Jesús es fiel y que si Él hizo eso en mi vida, en la de ustedes puede ser hasta algo mejor. De verdad,
qué importante es una mamá en tu vida, también un papá. Qué importante es que tu familia conozca de Jesús. Si ustedes aún están luchando por traer a su familia, sigan intentando, porque el Señor no las va a dejar solas. Si sus hijos asisten a fraternidad, apóyenlos. Es bien difícil cuando uno no tiene el apoyo de sus papás. El Señor es bueno, el Señor es lindo. Yo les puedo decir, yo estoy enamorada de Jesús. Ahora es bien difícil porque para encontrar novio tengo que buscar a alguien puchica con unos grandes estándares. Pero porque el Señor a mí me demostró que yo tengo un gran valor, que yo no soy cualquier niña, yo soy una hija del Rey de Reyes. De verdad que muchas gracias. Muchas gracias por haberme puesto atención, por haber dejado que el Señor hablara a través de mí. Y de verdad que disfruten mucho. El Señor es bueno y cuando uno le entrega su vida, Él se encarga de todo. Gracias.